Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Qué lindo poder grabar todo este espacio de nuestros parques de la salud, la naturaleza. Quisiéramos que esto fuera un espacio así tan lindo como el de Anolaima, donde tenemos un consultorio maravilloso, gracias a doña Griselda, que nos permitió. Recuerden que es del aeropuerto vía Facatativá, allí se voltea a mano izquierda hacia Zipacón y ahí adelante está el Parque de la Salud vía Anolaima. Casualmente este 23, 24, 25, este fin de semana vamos a estar aquí en Anolaima haciendo actividades médicas, el Día para tu Salud, el pasadía, sueros, bueno, todos los invitamos para que estén allí en Anolaima compartiendo con todos nosotros. Y así como estos ambientes naturales, queremos que la medicina se convierta en algo más natural, como algo más humano. Somos muchos los médicos de nuestro Parque de la Salud que queremos compartir con todos ustedes diferentes experiencias médicas. La doctora Alexandra Giralt, ella es una médica que llega al Parque de la Salud, una bendición tener personas que llegan porque quieren unirse a un proyecto médico tan lindo como este. Y ella tuvo su formación médica muy lejos, en un país que ahorita está en guerra y ha sufrido mucho todo este proceso de Rusia y de Ucrania. Sus prácticas médicas fueron en Alemania y siendo médica ortodoxa dice, voy a buscar otras cosas. Encontró la homeopatía, la terapia neural, la acupuntura, las ondas de choque, los sueros, todo este conjunto integral de la medicina. Y nosotros grabamos estos programas espontáneos, nosotros no nos sentamos anoche, ¿qué vamos a hablar? Venga, pues hagamos. No, nosotros le digo a la doctora Alexandra, ¿de qué vamos a hablar hoy? Entrando acá a grabar. Y me dijo, de lo que más me ha tocado ver esta semana, estos días. ¿Y qué más lo que le ha tocado ver? Patologías de la próstata. De la próstata, no, es que la próstata es para los hombres, no. Aquí tenemos claro que todos hombres o mujeres somos médicos que vemos el paciente en conjunto y ustedes se preguntarán, porque muchos me han escrito, hablen de la próstata y ella me dice que hablemos de este tema, genial. ¿Qué es lo que hay? Y ustedes mujeres, ustedes dirán, ese programa no me interesa hoy como mucho porque es de la próstata. No, hombres aprendan útero y mujeres aprendan próstata. Porque es que nos tenemos que ayudar. Porque como los hombres nos volvemos tan frescos, ¿no? Qué pereza, que un tacto rectal, que un examen, que no sé qué. Yo no siento nada, ¿yo para qué voy a ir? Pero ¿por qué ella dice que hablemos de la próstata? Porque nos llegan complicados. Nos llegan cuando ya la enfermedad les ha cogido ventaja. Y la finalidad hoy es que no les coja ventaja. Entonces vamos a hacer un recorrido de la anatomía del cuerpo humano, porque una mujer debe conocer de la próstata, ustedes para que le ayuden a sus parejas, y por qué llegamos a una enfermedad prostática. Porque algunos a los 40 y porque otros a los 60 y porque otros nunca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay con las relaciones laborales, sexuales, infecciones, traumas? Todo lo que ustedes deben de conocer a través de la próstata. Doctora Alexandra, qué bueno este tema y que esté con nosotros compartiendo este espacio. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Buen día para todos. Bueno, vamos a hablar de este tema porque ha sido muy taquillero esta semana. Han llegado bastantes pacientes con esta patología. Entonces, deseamos hablar al respecto porque he visto que hay muchas dudas y muchos errores. ¿Errores en qué aspecto? En lo que el paciente piensa acerca del examen de la próstata, a los temores que tiene sobre esta patología. Empezando por el diagnóstico, el paciente le dice a uno, mira, es que estoy enfermo de la próstata. La próstata realmente es un órgano, no es una enfermedad, pero en ella pueden surgir 3 patologías. Patos significa enfermedad.
¿Cuáles son estas tres patologías? Una que es la hipertrofia o hiperplasia de próstata, simplemente la próstata se agranda. Otra patología es la inflamación, que ya es una prostatitis, es una infección. Y la otra es una malignidad, que es lo que nosotros llamamos el cáncer de la próstata. ¿Qué es la próstata? Es una glándula que queda ubicada debajo de la vejiga. La función de ella realmente es producir un líquido, es el líquido donde se bañan los espermatozoides. Únicamente para esto es. Pero con el paso del tiempo pueden surgir algunas patologías o enfermedades, como lo habíamos dicho. Una de las más comunes es que con el paso del tiempo se va agrandando. Los pacientes dicen, es que se me inflamó. No, no es una inflamación, es que se agrandó. Es como, por ejemplo, tener los dedos de las manos y este meñique tenerlo más grande, más largo que este. No está enfermo, simplemente está más grande. Pero resulta que por la mitad de la próstata hay un canal, por ahí baja la uretra con la orina. Entonces, si se agranda la próstata, ¿qué hace? Que comprime este canal, comprime la uretra. Entonces comienzan a hacer síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Que la persona tiene dificultad para orinar. ¿A qué me refiero? Que como está estrecho ese canal, entonces tiene que a veces hacer fuerza, pujo para orinar, ¿sí? La vejiga queda llena, él siente que fue al baño y después al ratico tiene que volver a ir y al ratico tiene que volver a ir porque no se desocupó en su totalidad. El chorro sale como en regadera, se puede mojar los zapatos. A veces ya cuando está demasiado grande y hay bastante obstrucción, entonces puede presentar dolor pélvico, la orina inclusive salir con sangre. Y obviamente hay personas que vienen a consultar porque no pueden dormir, pero realmente no es que no puedan dormir, lo que pasa es que tienen que levantarse muchas veces de noche al baño a orinar y esto es lo que no les deja dormir. ¿Por qué les hablo yo de esta patología de la hipertrofia de próstata y que se agranda la próstata? Porque ellos dicen, tengo síntomas, pero yo voy donde el médico, me hacen un examen de sangre y el examen de sangre me dicen que está bien, no, estoy bien, que estoy maravillosamente la próstata, debo tener alguna otra cosa. Y no, resulta que no, cuando la próstata se agranda, no está simplemente agrandada, no está maligna, por lo tanto el examen le puede salir bien. El examen empieza a salir mal es cuando hay un cáncer avanzado de próstata o cuando tiene una inflamación por una enfermedad venérea o alguna otra infección de la próstata. Entonces por eso es que nunca se deben de confiar de este examen. ¿Qué se debe hacer? Se debe asistir al médico. Allí el médico que tiene que hacer un tacto rectal. El tacto rectal es muy necesario porque ahí se da cuenta el médico si la próstata está grande, si está inflamada pues entonces está caliente, o si está dura, está pétrea, parece una piedra, está recogida, esto ya significa que hay una malignidad. Muchas personas le tienen temor o vergüenza al tacto rectal, pero es que es tan necesario porque le ayuda a descartar una patología. Los síntomas son iguales, pero es que el tratamiento es totalmente diferente. Además que una enfermedad no conlleva a la otra. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tuvo una inflamación de la próstata, eso no quiere decir que después le vaya a dar un cáncer de próstata. Si se agrandó la próstata, esto no quiere decir que después le vaya a dar una inflamación. Son tres patologías diferentes y es muy bueno que se aprendan a diferenciar. Las inflamaciones de la próstata se pueden dar por enfermedades venéreas que hubo en un pasado, eso puede conllevar a inflamaciones. Inflamación, ¿qué quiere decir? Que se pone roja, se pone caliente, hay dolor, hay ardor, a veces hay fiebre. Entonces, ¿qué pasa? Va el paciente, se hace el examen del antígeno prostático y le sale alto y se asusta y dice, uy, no, tengo un cáncer de próstata, Dios mío, me salió mal. Y resulta que no tenía un cáncer de próstata, tenía una inflamación, una prostatitis. ¿Qué hace el urólogo en este caso? Le da 30 días de antibiótico. 30 días simplemente le da ciprofloxacino, cada 12 horas le da 30 días de antibiótico y a los 30 días vuelve y le toma el examen y resulta que el examen ya está en ceros. ¿Qué quiere decir? Que tenía una inflamación con una infección asociada. Hay casos en que se da el antibiótico y resulta que el antígeno después le sigue saliendo alto. Eso quiere decir que lo más probable es que también tenga una malignidad. Entonces, siempre toca ir al médico, ser muy exactos en el diagnóstico, muy exactos en los síntomas que se le describe al médico. ¿Por qué motivo? Porque siempre hay esta confusión y de pronto se coloca mal el diagnóstico. Y cuando se coloca mal el diagnóstico, siempre se da mal el tratamiento y puede terminar esto en una tragedia. Bueno, respecto a lo que es ya como el cáncer de próstata,
la gente también se confía del antígeno prostático que sale en sangre. Resulta que este empieza a salir alto, pero ya cuando el cáncer está avanzado. Entonces, por eso no nos debemos confiar. Es muy necesario hacer ecografías prostáticas, que aquí en el Parque de la Salud es uno de los pioneros en donde se hace la medicina preventiva y se han podido detectar estos cambios a tiempo y poder realizar procedimientos a tiempo, pues para evitar las consecuencias de estas enfermedades. Esto es muy importante porque ahí pueden medir el tamaño de la próstata, nos dice si está muy grande, si tiene un volumen mayor de 20 centímetros, que es cuando empieza a obstruir, nos puede decir si está dura, nos puede decir la consistencia que tiene y entonces nos puede ayudar también a detectar estas patologías y a diferenciarlas entre las tres. El tacto rectal, que indiscutiblemente es necesario. Ya cuando se ha confirmado que el antígeno sigue saliendo alto, con antibiótico no pasa, lo más probable es que siempre hagan una biopsia. Hay personas que dicen que no les gusta que le haga la biopsia, que es molesta, sí es molesta, pero es necesaria. Hay cosas que no hacemos por gusto, pero que toca hacer por necesidad, y esto puede salvar una vida y evitar consecuencias fatales. La biopsia, ¿qué es? Que se toman muestras de la próstata. Entonces ellos dicen, uy, es que son muchas muestras, nos toman muchas muestras. Han ocurrido casos de que, por ejemplo, la próstata, como se divide en dos partes, dos lóbulos, toman 3 muestras del lóbulo derecho y toman 3 muestras del lóbulo izquierdo. Y resulta que el tumor lo tiene en el lóbulo derecho. Las 3 le salen enfermas del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo estaba sano. Por eso es que toca tomar varios punticos de varias partes de la próstata, porque toca capturar la célula que esté afectando, que está afectando en alguna parte. No es que toda esté invadida, puede estar por partes. Por eso es que toca ser como tan específicos. Es un examen muy necesario, es necesario ir por la patología. Muchos no van por el resultado, por el miedo de lo que le vayan a decir, pero entonces esto nos ayuda a tomar pues decisiones muy prontas. Nosotros no cambiamos aquí los tratamientos que realiza el especialista o que realiza el urólogo. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Él dice, bueno, está en tal estadio de avanzado su tumor, tocará hacer radioterapia o tocará operar, le conviene tal cosa. Realmente nosotros no intervenimos en eso, pero sí podemos ayudar aquí a frenar la enfermedad, a prevenirla y ayudar al paciente a que los tratamientos que se realizan allí en urología o en oncología no vayan a ser como efectos adversos posteriores a estos procedimientos, a quimioterapias o radioterapias. Aquí en los parques de la salud utilizamos el ozono endovenoso, que se llama autohemovacuna, y utilizamos el ozono rectal. El ozono endovenoso, ¿qué es? O autohemovacuna, que se saca sangre del paciente, se mezcla con ozono O3, oxígeno a la tercera valencia, y nuevamente se le inyecta al paciente intramuscular. ¿Esto qué hace? Esto realiza que las células malignas no crezcan en un ambiente en donde hay oxígeno. Donde hay oxígeno es imposible que las células sigan creciendo, entonces lo que hacemos es detenerlo. Y colocamos megadosis de vitamina C, también, que es un antioxidante, para evitar que esta patología siga invadiendo o llegue a otras partes del cuerpo. Bueno, vamos entonces ahorita a un corte de comerciales. Conexión. Bueno, continuamos con nuestro tema. Estamos hablando acerca de las patologías de la próstata, enfermedades que afectan esta glándula en el hombre. Estábamos hablando sobre los tratamientos que hacemos en el Parque de la Salud, ya que nos han llegado muchos pacientes con estas patologías y nos han pedido que realicemos este programa. Entonces comentábamos que para la próstata, dependiendo de la patología que tengan, la enfermedad, el tratamiento pues por lo general siempre es diferente. Colocar un buen diagnóstico, esto nos ayuda a hacer un buen tratamiento. Esto es clave. Entonces, en los parques de la salud, ¿qué utilizamos nosotros? El ozono es oxígeno puro. Es cuando hay una tormenta eléctrica y se chocan las nubes y se produce ese rayo, ustedes sienten un aroma diferente, dice, uy, no, esto está como fresco. Ese es el ozono, ya no es oxígeno puro O2, sino O3.
Entonces, tenemos nosotros aquí las máquinas que generan el ozono, que producen esa chispa eléctrica y el ozono inmediatamente se produce y lo podemos colocar. Lo podemos colocar endovenoso, también se puede colocar intrarrectal. En enfermedades, por ejemplo, patologías de la vejiga, se puede colocar intravesical con una sonda especial. Realmente es molesto, pero no es doloroso. La persona dice, no, me imaginé que esto era peor y realmente no, no lo es. Aquí nuestro personal está muy bien calificado y sabe hacer las cosas pues muy bien, sin ningún trauma. El ozono, ¿qué es lo que hace? Que las células malignas no pueden vivir donde hay oxígeno. Ellas le huyen al oxígeno, ellas quieren un pH ácido, un ambiente sin oxígeno. Allí ellas se reproducen mucho, son felices en un ambiente así, muy ácido y sin oxígeno, y van invadiendo a la siguiente célula y la siguen invadiendo. Entonces, con el ozono, ¿nosotros qué hacemos? Primero, prevenir. Hay muchos pacientes que vienen acá a hacer su medicina preventiva, como debería ser, no esperar a que se enfermen, y ellos se hacen sus tratamientos con el ozono. ¿Sí? Pero entonces también ya en los pacientes que tienen un cáncer, el ozono también nos ayuda a detener esas células malignas para que no sigan invadiendo el resto del territorio. También se hace las terapias con megadosis de vitamina C, que es un antioxidante potente, también es un antiinflamatorio, disminuye bastante el dolor y previene todos los tumores, todos los cánceres. Había una pregunta muy especial de un paciente donde me decía que porque el urólogo le había mandado consumir salsa de tomate fruco, que consumiera muchísima salsa de tomate. Entonces les explico por qué motivo. Resulta que el tomate tiene una sustancia que se llama licopeno. De por sí el nombre del tomate en latín es el Lycopersicum y de ahí viene su nombre, que es el licopeno, que es el que le da ese color rojo al tomate. De ahí se toma esta sustancia y es lo que ayuda a detener estas células malignas del cáncer de próstata, previene el cáncer de próstata. Pues él lo dijo muy bien, consuma salsa de tomate porque tiene licopeno. Sin embargo, nosotros sabemos que la salsa pues tiene algunos otros ingredientes, unos preservantes, unos aditivos, pues no es la mejor opción, pero es que nosotros ya podemos conseguir el licopeno en los tomates que ojalá no sean fumigados, o también lo podemos conseguir en tabletas. Esta es una muy buena opción para prevenir el cáncer de próstata. ¿Qué otras acciones hay que tener en cuenta? Por ejemplo, cuando los pacientes han tenido en la juventud enfermedades venéreas, esto puede traer consecuencias de la próstata a un futuro, que se hipertrofie o que se infecte, que dé una inflamación. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros aquí, en los parques de la salud, como manejamos medicina preventiva, tenemos una gran opción que es la terapia neural. Con la terapia neural nosotros podemos bloquear memorias de enfermedades anteriores que puedan generar patologías a un futuro. Se hacen terapias neurales a nivel pélvico, que es con un medicamento especial que se llama procaína, un personal entrenado para realizar estas infiltraciones, como lo llaman los pacientes, que realmente es una aplicación que es intencional y es precisamente desbloquear esa memoria que pueda generar después una enfermedad de la próstata. Recomendaciones especiales, pues tener cuidado en el uso como frecuente de la bicicleta, increíble, los urólogos también lo dicen, el uso de la bicicleta, estar sentado mucho tiempo, en los conductores que se ve muy afectada esta patología también de la próstata, en las motos, las vibraciones, esto puede bloquear la próstata. Afortunadamente con terapia neural se puede prevenir estas patologías, pero ya cuando está, entonces lo recomendable es que no se siga haciendo uso de bicicleta, de moto o estar sentado mucho tiempo. Hay muchos pacientes que le dicen a uno, no, es que yo soy conductor y cuando tengo que viajar 6 o 8 horas yo me bajo, pero voy a orinar y es un ardor terrible y la orina me sale con sangre. Y ellos saben que es cuando hacen viajes largos, por eso es que se hacen estas recomendaciones. Natural, plantas que tenemos para evitar patologías de la próstata, pues tenemos muchas. Por ejemplo, tenemos las infusiones de las flores de la caléndula. La caléndula tiene flavonoides, que es una sustancia que es antiinflamatoria. Entonces esto nos ayuda especialmente cuando hay infecciones con inflamación, con ese enrojecimiento, con ese dolor, con esa orina, con ardor, con sangre, con esa fiebre. La caléndula es espectacular, además que es una planta antibiótica también. Ya habíamos hablado del licopeno, que esto ya nos sirve como para patologías de cáncer de próstata. Tenemos también el anamú, mucha gente conoce el anamú, es preventivo. También tenemos las hojas de la guanábana, también que es muy preventiva. Aquí el doctor
nos aconseja y tenemos un protocolo para que le damos a todos nuestros pacientes para que eviten estas enfermedades de la próstata. Se los voy a leer. El doctor nos aconseja aquí hacer una infusión de anamú, las hojas de anamú, las flores de la caléndula y una planta que se llama cordoncillo. Esta se hierve, cuando suelte el hervor, entonces se apaga, se le coloca un platico encima y después se bebe en infusión 3 veces al día. Esto es espectacular para evitar tanto la inflamación como el crecimiento prostático como el cáncer de próstata. Y también el doctor nos ayuda a consumir, nos aconseja consumir, algunos antioxidantes, como son la avena, ojalá fuera la avena en hojuelas. La gente me dice, ¿y por qué no la avena molida? Si igual sigue haciendo avena. Lo que pasa es que la avena molida a veces la muelen en los mismos molinos donde muelen el trigo. El trigo tiene gluten, entonces se nos puede contaminar la avena con gluten y el gluten es una sustancia muy, muy inflamatoria. Entonces por eso es que la aconsejamos así natural, consumir avena en hojuelas. Se puede hervir en agua, se puede endulzar con stevia si así lo prefiere. La avena de por sí es muy deliciosa y es saludable también para otras patologías, no solamente para esta. ¿Qué cuidados hay que tener cuando una persona se va a tomar el examen de próstata en sangre del que habíamos hablado previamente, el antígeno prostático? Porque hay personas que me dicen, no, es que me sale alto, pero es que hay que tener una preparación. Por ejemplo, haber hecho un tacto rectal en los últimos 3 días hace que este nivel en sangre aumente. Se aumenta el nivel en sangre, entonces resulta que fue que la persona tuvo un examen rectal. El hacer ejercicio, haber tenido relaciones sexuales en los últimos 3 días, hace que este nivel en sangre del antígeno prostático se aumente. Y no es que la persona esté enferma, lo que pasa es que estaba mal preparada para tomarse esta muestra sanguínea, ¿sí? El fumar hace que esta muestra se aumente. En algunas personas que son muy susceptibles, el exceso de consumo de carnes rojas hace que la muestra también se aumente. Y lo que les estaba hablando ahorita, acerca del estreñimiento. El estreñimiento también puede hacer que al pasar por el tránsito intestinal, irritar la próstata, hace que los niveles del antígeno sean aumentados. Aquí el doctor Rojas ya se acerca y nos va a dar unas recomendaciones también. No, pues es que esto aplica en la mujer en la enfermedad pélvica, pero miren lo que tengo acá. Ella está hablando de una cosa muy importante y es precisamente el colon. Es que yo estoy enfermo de la próstata y es próstata, y el intestino y el colon y el estreñimiento, no, es que esto es un conjunto, se llama el piso pélvico. La vejiga, este es el huesito del pubis, en este caso este es el útero, los ovarios. Pero así como está el útero y los ovarios, en el hombre es la próstata. Si este intestino se tapa, se llena de popó, ¿dónde duerme la próstata o el útero? Pues en el intestino. Y un estreñimiento va a empeorar todo el sistema reproductor masculino y femenino. Mire todo lo que se desprendió hoy de una entradita, llegan las cámaras, le digo, doctora Alexandra, ¿de qué va a hablar? Hijo, de lo que ha llegado tanto esta semana, próstata. Y terminó hablando de la caléndula, del tomate, de los licopenos, del estreñimiento, de la parte laboral. Ojo, estas bicicletas, todo el día montando en bicicleta, toda la presión acá. De tantas cosas que hay alrededor de la próstata. ¿Hablaste de la sexualidad algo con respecto a la próstata? Respecto a la sexualidad no, pero sí sobre las enfermedades venéreas y lo que pueda acarrear esto a futuro. Preguntan mucho, venga doctora, ¿y tener actividades sexuales frecuentes mejora o puede empeorar la próstata? Bueno, desde el punto de la medicina china puede empeorar la energía de los órganos genitales y puede acarrear enfermedades. Hay pacientes que ellos dicen que, por ejemplo, los cálculos renales les molestan después de tener relaciones, sí es cierto, y hay personas que dicen que sí les empeora dependiendo si también tienen una patología ya previa de la próstata. Obviamente, como todo en la vida, el abuso pues empeora la situación. Bueno, usted hablaba de esta formulita que le damos a las personas que tiene que ver con anamú, flores de caléndula y cordoncillo en infusión, tomar 3 vasos al día juntas. Comer avena, brócoli, cebolla de huevo, tomate de aliño, auyama, el míspero. ¿Cuál otro se nos puede pasar? Pero entonces, nosotros, además de todas estas cosas, les decimos acá arriba,
no lácteos, no embutidos, no enlatados, no azúcares, no de panadería. ¿Esto aplica también para la próstata? Claro que sí, porque son sustancias que son inflamatorias. Entonces, cuando una persona tiene una inflamación, la caseína de la leche empeora estas inflamaciones. ¿Qué pasa? Que es que el colon tiene que ser muy resistente, tiene unas células que se llaman los enterocitos y tienen que estar muy pegados, muy seguidos el uno del otro. Entonces esto lo que hace es formar una barrera para evitar que cualquier toxina o cualquier cosa que no sea propia para el organismo ingrese dentro del cuerpo y nos pueda hacer daño. Pero entonces cuando nosotros consumimos, por ejemplo, los lácteos, el gluten del trigo, inclusive los azúcares refinados y el cerdo, son sustancias que hacen que estos enterocitos se separen y cualquier cosa pueda penetrar fácilmente. Y obviamente estas sustancias que son inflamatorias, pues lo que van a hacer es empeorar estas enfermedades, todas las patologías, cualquier inflamación que tengamos en el cuerpo, inclusive hasta la memoria y el comportamiento, porque el cerebro también se va afectado por estas sustancias. Una de las rotaciones que hacen los estudiantes de la especialidad en terapias complementarias es la ozonoterapia. Entonces ustedes dirán, pero venga, si están hablando de la próstata y logro esta imagen que es de la mujer del útero, ¿cómo que un ozono rectal? Para que un ozono rectal, primero miren, cuando uno hace un tacto rectal, esta mucosa es muy delgada y con el tacto rectal, vuelvo y repito, vamos a suponer que está la próstata porque anatómicamente aquí es el útero, pero en el hombre la próstata. Hago el tacto rectal y uno toca la próstata. Pero cuando uno hace ozono, así como un estreñimiento que vuelve esto permeable, inflama todo esto, el ozono también pasa sistémicamente y por continuidad a estos órganos. ¿Por qué el ozono en un momento determinado nos ayuda a limpiar, a desinflamar, a mejorar los problemas de próstata? Claro, porque el ozono, primero que todo, es bactericida, o sea, es como si fuera un antibiótico. Obviamente no utilizamos los antibióticos que se venden en farmacia. Anti significa contra y bios, vida, contra la vida. Entonces por eso es que los antibióticos que utilizamos químicos de farmacia no solamente nos afectan las bacterias patógenas, sino también las benignas que tenemos, porque en el colon nosotros tenemos unas bacterias benignas que inclusive fabrican vitaminas con los alimentos que consumimos, son nuestras defensas. Entonces nosotros utilizamos el antibiótico que lo que hace es matar como las células, las bacterias que están produciendo la enfermedad, fuera de que sube las defensas. El ozono purifica y desinflama, entonces por eso es que lo utilizamos. Así es, vamos a ir entonces a estas notas saludables para hablar luego de cómo nosotros utilizamos ciertos productos o cómo nos tocó elaborar ciertos productos, porque nosotros quisiéramos que muchos consumieran sao palmetto, viravira, cebolla de huevo, una serie de elementos, y la gente dice, yo no tengo tiempo de irme a buscar ramas y cosas y tal, y ahí es donde aparece la transformación de estos alimentos, porque realmente son alimentos, como lo explicaba en el tomate, que manejado a unas dosis y mezclas adecuadas nos pueden permitir mejorar este tipo de patología. Después de estas notas saludables. Conexión. Un día, uno de los compañeros del Parque de la Salud, el doctor Javier Rodríguez, me dijo, estoy embalado con mi hermano. Él es una persona que tiene 57, 58 años y está en un tema grande de próstata. Una persona que se alimentaba bien, una persona que hacía deporte, que no montaba, bueno, sí, estuvo montando un tiempo en bicicleta, una persona que trabaja mucho, pero uno no esperaba una historia de próstata. Vamos a tratar de resumir esa historia, cómo fue, qué síntomas, porque él estuvo el paso a paso con ese paciente para que ustedes entiendan cómo se puede manifestar una enfermedad prostática y cómo finalmente terminó en una cirugía. Porque si bien es cierto, muchos de ustedes dicen, ay, vamos al Parque de la Salud porque allá hacen terapias complementarias, mal llamadas alternativas, entonces yo no quiero hacerme operar de la próstata y entonces que me pongan X y X cosas y entonces
sabiendo que él era quien estaba acompañando a ese paciente, ¿por qué termina en cirugía? Pero es que tenemos una formación universitaria donde sabemos quién necesita una resonancia, quién necesita un procedimiento, quién necesita una cirugía, todo. Pues el mejor médico alternativo tiene que ser el mejor médico ortodoxo. Entonces, en ese caso, y me gusta mucho, doctor Mauricio, ahora que llega, que nos hable un poco de la imagen diagnóstica de próstata, porque es muy importante que tengamos ese conjunto desde la ecografía también. Hablemos de esa historia clínica. Bueno, el paciente inició a los 50 años con un diagnóstico de hipertrofia prostática benigna. Él solamente hacía referencia a que no tenía ningún síntoma y eventualmente en las noches empezó a levantarse 2 o 3 veces en la noche y el chorro no era constante de su orina y terminaba goteando. Resulta que es una persona que fue durante 4 o 5 años llevándolo, hizo tratamientos biológicos, naturales, los que nosotros le recomendamos, incluso la aplicación de apitoxina, y nunca entró en tomar medicamentos químicos, ¿cierto? Y cada vez que se presentaba, se chequeaba el antígeno también. Entonces llegó un momento en que el antígeno estaba relativamente alto, cerca de 9, entonces empezaron a hacer chequeos más constantes sobre esa próstata. Primero una ecografía, finalmente hicieron una resonancia magnética multiparamétrica. Es la última medida, la última técnica que hay en próstata para determinar cada segmento. Eso es una prueba de 2 horas y media en la cabina donde se hace la resonancia y salen todos los segmentos. Entonces eso había que evaluarlo con el antígeno. El paciente seguía presentándose normal. De un momento a otro el paciente hizo una infección urinaria, ¿cierto? Refiere que contó unos billetes, no se lavó y entonces tuvo la infección urinaria. La infección urinaria hizo un ataque donde no pudo hacer micción, lo tuvieron que sondear, estuvo sondeado varios días, le quitaban la sonda, otra vez sonda permanente y así fue pasando. Se la quitaban y se volvía y se tapaba. tapaba. Se la quitaban y volvía y se tapaba. La infección y empezó a traer tratamiento para la infección pues intrahospitalario, igual no mejoraba, la sonda permanente. Le hicieron cistoscopía pues a mirar cómo estaba todo, la cistoscopía salió relativamente bien. Perdóname, la cistoscopía es como cuando uno le hacen una endoscopia para ver adentro del estómago, la otra es por el pene, entonces cogen una manguerita, la meten por el pene y ya con una imagen miran qué es lo que tiene la persona allá, por qué volvía y se tapaba, qué era lo que pasaba. Entonces hay que mirar, por eso las imágenes diagnósticas son tan importantes. Finalmente con el urólogo se llegó a la conclusión de que esa hipertrofia pues no era tan marcada como en otros casos, pero estaba obstruyendo mucho la salida de la uretra, ¿cierto? Entonces, exacto, tapizaba parte de la uretra, entonces la orina se hacía cada vez más dificultosa en su salida. La conclusión era que tarde que temprano habría que hacer una extirpación de próstata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es tanto el daño, decía el urólogo, que no es tanto el daño que pueda tener la próstata, sino la vejiga, porque ella empieza a hacer residuales de orina. Y en los residuales de orina, ahí en la cistoscopía se pudo apreciar de que eso empieza a ser un daño leve, constantemente ese residuo de orina ahí va a perjudicar todas las paredes de la vejiga y eso es lo que se evita a posteriori. Realmente parece ser que la próstata en este momento es como el órgano de moda. Vemos en las redes una cantidad de anuncios donde nos dicen incluso que en 8, en 3 días ya pueden tener solución de su próstata. Realmente con la próstata pues tenemos que tener en cuenta que hay unos métodos diagnósticos, como el doctor Javier ahorita nos hablaba, ¿sí?, que son muy precisos y cada vez con los medios tecnológicos que tenemos,
con ultrasonido, con los métodos paraclínicos de laboratorio, podemos tener mejor información acerca de lo que está pasando. No todo problema urinario, y menos en hombres jóvenes, es próstata. Realmente nosotros con ecografía podemos tener un método de mucha ayuda, porque podemos ver la próstata no solamente a través de la vejiga, sino la podemos ver también a través del recto con ecografía transrectal, muy directamente en el órgano, y podemos establecer no solamente el tamaño, que lo podemos medir en mililitros, porque una cosa es que muchas veces el médico o el urólogo tenga un concepto muy subjetivo de cuánto puede estar crecida la próstata a través de un tacto rectal, y otra cosa es medir realmente los parámetros de los diámetros, tanto longitudinal como anteroposterior y transverso, y tener un volumen más exacto del crecimiento de la próstata. Además de esto, podemos ver si hay algún tipo de masa, alguna lesión focal que está creciendo. Un tumor ya pequeño desde los 3 milímetros lo podemos detectar con ecografía. Fuera de eso, podemos ver si hay calcificaciones. Muchas veces estos problemas de próstata se vuelven crónicos porque hay inflamaciones de mucho tiempo atrás. Entonces son pacientes que tienen urgencia miccional, cada vez que tienen ganas de orinar no aguantan y tienen que ir muy rápido al baño. Son pacientes que se despiertan en la noche y tienen que ir 5 veces a orinar. Pacientes que después de orinar tienen deseos al momento de volver a orinar y hay goteo de orina. Entonces la ecografía nos puede dar un concepto mucho más preciso acerca de cómo se encuentra la próstata. Además de esto, nosotros vamos inicialmente a decirle al paciente que la vejiga la llene, ingiera líquidos antes del examen, medimos toda la represión de la vejiga estando llena y lo mandamos a orinar y medimos el residuo que queda de la próstata. Ahí podemos tener ya un concepto mucho más preciso acerca de cómo está funcionando el drenaje urinario y si está quedando un residuo que es el que nos puede causar problemas tanto inflamatorios, de infecciosos, porque se hace un cultivo de bacterias, y va a haber un reflujo retrógrado de la orina hacia los riñones que nos pueden comprometer la integridad de la función renal y empezar con problemas de hidronefrosis. Entonces, es decir, que uno siempre que haga una ecografía de próstata debe hacerla del riñón, porque es que cuando llegó el doctor Mauricio Rojas Barreto al Parque de la Salud, él me decía: Jorge, no hagamos una ecografía segmentaria, porque vamos a suponer que entonces llegó el hermano del doctor Javier con la historia que él narró ahora. La sospecha era próstata. Vaya, hágase una ecografía de próstata. Y oiga lo que está diciendo el doctor Mauricio. Y como queda un residuo en la vejiga porque no es capaz de evacuar todo, eso irrita, inflama la vejiga, pero se puede volver a los riñones. Y él cada ratico nos dice: hidronefrosis. ¿Qué es la hidronefrosis? ¿Por qué? Porque una próstata termina afectando y dañando un riñón, doctor Mauricio. Claro, porque hay pacientes, la próstata, muchas veces las inflamaciones pequeñas de la próstata pueden comprometer la uretra, entonces pacientes sin tener muy grande la próstata ya pueden estar afectando su función de micción. ¿Sí? Aunque hay próstatas que son un poco más grandes que no afectan el cuello y la uretra, entonces puede ser pacientes que no tengan problema a pesar que la próstata está grande. Pero cuando se produce este problema, que el paciente no orina todo lo que debe y desocupa pues la vejiga completamente, esta orina va a coger por los uréteres de nuevo en vía retrógrada hacia el riñón y lo va a dilatar. O sea que el riñón va a empezar a verse de una manera, las cavidades del riñón, que son el sistema colector, se va a ver alterado y esa orina se va a acumular en riñón y va a terminar dañando el riñón. Entonces, por eso es importantísimo que cuando le piden a uno una ecografía de próstata, uno debe examinar la parte toda del sistema urinario, la parte renal. Yo todas las ecografías que hago renales las hago con próstata,
y viceversa. Y todas las ecografías que me mandan prostáticas, yo le miro la integridad de los riñones, cómo está. Y nos llama la atención que está encontrando mucha enfermedad prostática en hombres jóvenes. Sí, en realidad hay que tener en cuenta que una cosa es la hipertrofia prostática, que es en pacientes de más edad, que se empieza a producir ya después de los 40 años, y otra cosa son las prostatitis. Las prostatitis son inflamaciones generalmente transitorias que tienen que ver con problemas también urinarios y que se presentan en pacientes jóvenes. Por eso en este momento, tal vez como ha habido de pronto un auge con todas estas enfermedades urinarias y todo eso, nos están ofreciendo una cantidad de tratamientos que ustedes pueden ver en las redes para problemas de próstata. Muchos de estos problemas son problemas transitorios en pacientes jóvenes que tienen que ver más con la parte inflamatoria de infecciones urinarias que inflaman también la próstata y producen síntomas muy parecidos a los que tienen los pacientes de mayor edad, con retención de orina, con orinadera en la noche, con problemas de micción, de goteo y demás. ¿Y si las coge a tiempo? No, es que nosotros precisamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos cogiendo muchas lesiones a tiempo. Incluso es que el problema es que la mayoría de los pacientes dicen yo no voy al médico porque a mí no me duele nada. Cuando uno no le duele nada es cuando se le puede hacer algo y pues se puede correr una lesión que se encuentra. Y aquí hemos encontrado en pacientes que vienen sanos, incluso acompañando a otros pacientes, lesiones muy malignas de las cuales hemos podido correrles, mandarlos a cirugía, hacerles un tratamiento y están perfectamente en este momento. Yo voy a extender un poquito y contemos la historia de Manizales del muchacho joven que tenía el dolor renal, dolor en la cintura. Oigan esta historia, Javier. Sí, la verdad es que eso es un caso muy particular porque nosotros cuando los pacientes llegan allá a Manizales hacemos una presentación, todo el personal médico y el personal de salud y en fin, todos los que los vamos a atender. Y cuando yo hice la presentación les expliqué en qué consistía el examen, que yo hacía un examen muy detallado desde el cuello hasta los testículos. Entonces, entonces les hice el comentario de que era muy importante porque todos los programas que se hacen para detección casi que están muy inclinados hacia la mujer, cáncer de cuello uterino, cáncer de seno, pero para el hombre no. Entonces yo les decía, ¿cuándo le mandan a uno una ecografía de testículo? Nunca. Seguramente cuando tiene un dolor, cuando tiene un problema ya en el testículo, un trauma, pero estando bien, nunca. Entonces les decía, es importantísimo porque el cáncer de testículo es mortal. Es un cáncer que desde que se detecta, por lo menos son 3 o 4 meses de vida que el paciente tiene. Sí, no se le hace tratamiento. El paciente es un cáncer que se disemina rapidísimo. Entonces yo les explicaba eso precisamente a los pacientes. Cuando el primer paciente que pasó, un paciente joven, corpulento, un paciente pues aparentemente muy sano, venía a hacerse un chequeo completo, pues sin referir tenía un problema en la cadera, que él decía que le estaban tratando porque era un dolor en la cintura y que le habían tomado varios exámenes de cadera, le habían hecho resonancia, le habían hecho rayos X y todo eso, y le estaban haciendo algunos tratamientos, pero que él no veía pues realmente mejoría y por eso había acudido a nosotros. Cuando, sorpresa, le hago el examen completo y le encuentro un tumor en un testículo. Afortunadamente no había roto la cápsula todavía, estaba muy contenido en el testículo. Ese paciente fue inmediatamente remitido y esa misma semana, creo que pasaron, si no estoy mal, 5 días, lo operaron, le hicieron incluso radioterapia, le tuvieron que hacer quimioterapia, le extirparon el testículo, del paciente más o menos está vivo y a los 2 meses nos llama, se comunica con nosotros y nos dice estoy muy agradecido con ustedes porque pues si no hubiera sido por ese examen que yo me hice, haber estado allá encontrado, que el universo me puso allá con todo el equipo, yo no estaría ahorita contando la historia. Y me lo dijo el cirujano. Me dijo, estuvo muy de buenas porque estaba ya a punto ese cáncer de diseminarse por todo el cuerpo. Creo que tenía más o menos como unos 25 años. Entonces miren lo importante. Ay, es que como yo soy tan joven no necesito ir donde el médico. No, aquí todos los días personas jóvenes con cantidad de problemas, lo que ha podido detectar el doctor Mauricio con ese diagnóstico ecográfico preventivo de cuellos genitales, lo que vemos nosotros en consulta. La historia que él narra de otra persona joven con problemas de próstata. La enfermedad no es de los adultos.
la enfermedad no tiene edad. Por eso, sí o sí, el camino de la salud está en la prevención. Mil gracias. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.